En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que cada noche nos dispensan y en las sucesivas repeticiones. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Jaime González, secretario general de Primero Justicia acá en el municipio Cariurbano. Bienvenido, Jaime, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, Henry, por la invitación. Bueno, aquí estamos para las preguntas y dispuestos. Sí, Jaime. Hace unos días atrás salió una publicación que se había dado como especie de un relanzamiento del G4, ¿no? que son más de 4 partidos. Y ayer salía la publicación de un acuerdo de unidad o un acuerdo unitario que, caramba, la firman 40 organizaciones políticas, ¿no? Pero llama la atención que en el preámbulo, porque hay 4 puntos, se establece este documento 4 puntos, pero en el consenso hablan de la necesaria unidad, que por supuesto es necesaria, ¿no? De la necesaria unidad. Hablan de consenso, y no me refiero a que están hablando electoralmente de candidatos, sino que se requiere de un consenso, y hablan de solución electoral en el preámbulo. Y en uno de los puntos, creo que es el punto 4 o el tercero, ¿no? Hablan de la reconciliación nacional. ¿Ok? Sin embargo, se habla de elecciones libres, justas, en fin. Lo de la unidad, todo el mundo lo sabe. Yo esperaba que el documento dijera otras cosas, que fuese más directo. Pero me da la impresión de que siguen con la misma actitud, la misma dinámica. Yo no le veo variación, no sé qué me dices tú en ese sentido. Mira, una de las razones en estos 4 puntos que hacen la unidad, uno de los puntos que nosotros tenemos que empezar de atrás para adelante, la reconciliación de los venezolanos. Es importante. Es el punto número 4. Número 4. Y también se está buscando a unos consensos. Fíjate tú, vamos a hablar, cuando hemos salido todos unidos, todos sin excepción, hemos derrotado al gobierno. Así es. Hemos derrotado. Te pongo como un ejemplo muy claro, 2015. En el 2015 fuimos a un proceso primario en los 87 circuitos, ganamos, por lo menos en este caso, en el caso del circuito Cariurbano ganamos, hubo elecciones en el estado Falcón, se trabajó unido y ganamos unidos. Fíjate tú que en ese proceso, en esas elecciones, la unidad se fue totalmente unida, se valga la redundancia. Pero fíjate, derrotamos al gobierno con el 58%. Si electoralmente tú lo analizas en todos los procesos, ha sido de uno de los procesos donde ha obtenido mayor participación y el mayor porcentaje en un candidato. Ni siquiera en su mejor momento el difunto Chávez logró tener esa gran mayoría, aplastante hacia el otro contendor, que fue en este caso creo que era el señor Primera. Entonces, ahora, cuando hablamos de consenso, hemos visto que algunas personas se han desviado. Aquí lo podemos, para nadie un secreto. ¿Personas o grupos políticos? Pues no, personas que el régimen le ha otorgado las tarjetas, que se las secuestraron y se le hicieron pasar. En estos casos tenemos la tarjeta de Acción Democrática, tenemos la tarjeta de Voluntad Popular y tenemos la tarjeta de las demás organizaciones, que ya la mayoría de los venezolanos no saben. Y estas personas que han participado, el pueblo sabiamente le ha dado sus elecciones. Fíjate, aquí hubo un suplente que le echaron una pela, se llegó detrás de la ambulancia.
O sea, y con todo el poder económico que tuvo en su campaña, fíjate, una de las cosas es lo que es el pueblo inteligente, el pueblo caribana y el pueblo de los taques le dio su elección. Ahora, cuando se habla de consenso, tenemos que llegar a un gran consenso nacional donde todo, porque el problema afecta a todos nos afecta a todos sin excepción, porque todos estamos pasando por esta crisis. Sí, pero se insiste mucho en el documento en hablar de elecciones libres, transparentes, en fin. Si van a seguir con la misma tónica de que no confiamos en el CNE, o sea, jugando a la abstención, Mira, le están entregando el país a Maduro, al chavismo, al gobierno, no en bandeja de plata, lo están entregando en bandeja de oro. Y el gobierno va a hacer lo que le dé su regalada gana. no, fíjate, o sea, eso es una exigencia. Ahora, la crisis, ¿de quién tiene ahorita la pelota que está bateando? El mismo gobierno. Claro, el gobierno. El gobierno. Ahora, ¿por qué el gobierno, el régimen, como algunos lo llamamos, insiste y sigue insistiendo en mantener grabada la unidad, dividir la unidad? Por eso que cuando nosotros hicimos elecciones con garantías, para nadie es un secreto. O sea, hay algunas condiciones, estamos buscando las condiciones que sean iguales. Te pongo un ejemplo muy claro. Aquí el abuso electoral y el abuso del gobierno es incalculable. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ejemplo personal. Yo votaba en la escuela básica del Tamacuro. Un día me voy a chequear. Estoy votando en la escuela básica Cristo Rey. ¿Quién autorizó para que me cambiaran? ¿Por qué lo hacen? Me pongo a revisar. Cuando uno es político, uno mantiene su 1 por 10. ¿Cuál es su 1 por 10 primero? Lo que es su parte electoral, la familia. Me pongo a revisar, toda mi familia emigró, toda. Lo único que en Venezuela soy yo, toda. Y todas votan en distintos estados. Pero bueno, mi hermano Jun Manuel votaba en la escuela básica Paraguaná, la mandara a votar a Oriente. Mi mamá votaba en la escuela de comercio, la mandara a votar a Santa Teresa del Tuy. A mi hermana Salfa la mandaron a votar. O sea, así tú me pongo a revisar todo ello. O sea, eso tendrá a entender que hay un sistema electoral viciado. O sea, ¿por qué los cambian a los que están afuera? ¿Por qué cambian en muchas personas? Fíjate, en el grupo de los vecinos colocan a la líder de calle preguntando de dónde votamos todos y a quiénes les han cambiado del sistema. Ahora, ¿qué se está buscando? Que sean un proceso electoral donde participen todos. O sea, el problema aquí no son las gobernaciones, no son las alcaldías, esto es un problema de sistema político, un problema de sistema. O sea, ¿cómo se resuelve este problema? Saliendo de un proceso que no electoral. Pero bueno, hace poco hubo las elecciones donde Maduro ganó la elección porque ustedes no participaron. Pero es que el problema no está con una asamblea nacional. La elección presidencial, la última presidencial. Pero no había condiciones, no había condiciones. Bueno, entonces, mientras sigamos en eso, o sea, entonces que estamos solicitando. Se baja a la Santa María y se agarra la maleta y que voten solamente los chavistas. No, Henry, se está trabajando. O sea, cuando en el 2018 no había un respaldo internacional como lo hay ahora hay un respaldo internacional. O sea, lo que estamos buscando es que sea un proceso donde los organismos internacionales, la comunidad internacional sea vedor, o sea, de que no sea lo que el gobierno disponga, no, que sean los que dispongan la comunidad internacional. O sea, ¿cuál es el miedo del régimen de que venga una comunidad que sea esta parte que sea imparcial, donde le diga, estas son las condiciones que está presentando la unidad democrática? Ok, pero ¿qué pretende entonces la oposición o el G4, que repito, aquí firman 40 agrupaciones políticas? Es que nosotros en ningún momento... ¿Qué intención? ¿Qué busca? En ningún momento, ¿Cuál Henry, es el objetivo? En ningún momento nos estamos negando a no participar. Lo que estamos buscando son las condiciones mínimas para un proceso que sea justo, que sea un proceso igualitario tanto para el régimen como para nosotros para poder participar. Okay, y si no se logra así, entonces, o sea, a eso me refiero. Entonces hay que bajar a Santa María, no, que solamente vote el chavismo. Hay que seguir luchando y se seguirá luchando, el trabajo se está haciendo. Sí, pero el tiempo pasa y ¿qué pasa cuando el gobierno se va atornillando cada vez más en el poder? Yo no veo el gobierno más atornillado, simplemente el gobierno está desprestigiado a nivel Sí, pero eso no importa. El gobierno para mí que ni le va ni le viene eso, de lo que piense la comunidad internacional o lo que piensan acá en Venezuela. El gobierno está entronado en el poder. Y el control político del país lo tiene Nicolás Maduro. Ahora, o sea, el problema, ¿cuál es el régimen medirse en unas elecciones generales con condiciones? Ok, pero él te va a decir, la elección presidencial fue hace poco tiempo, porque ustedes no fueron, te lo dice. Bueno, nosotros te lo dice con razón. Nosotros participamos, que es un proceso desde la presidencial, parlamentaria, regional y municipales completa. Sí, ok, pero sabemos que el gobierno no te lo va a permitir. O sea, mientras sigamos en ese delirio,
el país se sigue hundiendo, el gobierno sigue ejerciendo control y se va atornillando cada vez en el poder. Ahora, Henry, yo te voy a... O sea, Mientras juguemos a la antipolítica, a la no participación electoral, estamos jugando al no votar, se va alejando cada vez más la posibilidad. pero ahí tienes un proceso electoral, participaron. El gobierno, el régimen respeta a algunos a estos 4 gobernadores que estuvieron en sus estados, ha respetado a estos municipios. ¿En qué ha cumplido el régimen? O sea, lo que tratemos de buscar unas condiciones igualitarias para poder participar. Okay. Y creo que se están logrando esas condiciones. Sí, al regreso tocamos eso, lo referente a los protectores, ¿no? Sí. Hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Jaime González, es el secretario general de Primera Justicia en el municipio Cariurbano. Entonces, punto fijo de opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía. Continuamos un punto fijo de opinión. Estamos conversando a través de Falconía, estamos conversando con Jaime González, es el secretario general del Partido Primero Justicia en el municipio de Cariurbano. Estamos haciendo un análisis de este pacto unitario, ¿no?, que se publicó ayer y que tiene 4 puntos. Leo los puntos: atención urgente al inmenso drama humanitario, a la crisis económica, a la delicada situación que vivimos los venezolanos producto de la COVID-19, a la crisis social, ética y de derechos humanos. El segundo punto es restitución del orden constitucional, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la justicia, la paz, la libertad de los presos políticos, civiles y militares en los valores democráticos, perdón. El tercer punto es restablecimiento de la soberanía popular a través de la consecución y elecciones libres, justas y transparentes. Y el cuarto punto es promoción de la tan necesaria reconciliación nacional. Cuando se habla de reconciliación nacional, me imagino que incluye a todos los venezolanos, o sea, chavistas y antichavistas, opositores y chavistas o pro gobierno. A eso se refiere. Correcto. A eso debe apuntar país de todos tenemos que construirlo claro, todo. Claro. Claro, cuando se habla de reconciliación no se va a sentar con los que estuvieron gobernando y robando y haciendo desastres, los que son culpables de esta crisis.
o sea, se habla de reconciliación del pueblo en general. Sí, cuando tú hablas de culpables en la crisis, hay una crisis y el gobierno tiene gran responsabilidad en eso. Pero el gobierno por supuesto, tiene la mayor cuota de responsabilidad. Los que votaron y votan por ellos tienen responsabilidad, pero también la oposición tiene su cuota de responsabilidad. Cuando permite estas cosas, o sea, por ejemplo, Juan Pablo Guanipa ganó la gobernación del Estado Zulia y no se posesionó por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto ¿para qué se dio la Asamblea Nacional Constituyente? Solamente se dio como contrapeso a la Asamblea Nacional, eso fue el objetivo. Ahora, y muchos dirán, bueno, me ponen, y es cierto, siempre ponen el gobierno, esto lo inició Hugo Chávez, por cierto, con la alcaldía mayor, perdió la alcaldía mayor, la alcaldía metropolitana, la metropolitana sí, y el presidente Chávez colocó a una protectora que era Jacqueline Farías. Y de allí lo tomó entonces, cuando perdían una gobernación, le ponían un protector al gobernador opositor. Esto sin duda alguna ni lo establece la Constitución, ni lo establecen las leyes, pero es una actitud o una acción antidemocrática, porque ¿qué significa con ello? Que no está reconociendo, no está validando lo que la mayoría decidió. Si la mayoría decidió en el estado Táchira escoger a la gobernadora, que era la candidata de Acción Democrática, ella es la gobernadora, el gobierno no tiene por qué poner un protector. Eso es anticonstitucional, eso no lo establece la ley. Pero muchos se toman esto a pecho y dicen, no vale la pena participar porque me ponen un protector. Pero caramba, ¿tú sabes lo que significa el Estado Zulia? El capital político que representa el Estado Zulia, electoralmente hablando, es demasiado importante. O sea, era contradecir a los valores y a los principios que decíamos en las elecciones. No reconocernos porque fue lo que hicieron, irse a arrodillar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue algo inconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, tú no estás reconociendo. Ahora, ¿qué puede solucionar? O sea, si era a sus intereses. Pero estamos hablando del control político. El control político que lo tiene el chavismo. Si tú ganas una gobernación, si no te dan los recursos, pero tú tienes allí una trinchera política para accionar. Y eso es importante. El accionar político, pero tú a la gente, a los cuales, ¿en qué les resolvieron los problemas a la gente? Iban a hacer todo, iban a trancar todo, así como se lo tienen trancado a Lady, se lo tienen trancado a las gobernaciones, a las otras 3 gobernaciones restantes, a la de Mérida. No hay una solución a los problemas reales del venezolano. El tema de Venezuela no se trata de un tema de gobernación, un tema de alcaldía, un tema de concejales. El tema se trata de un sistema político, un sistema que es antidemocrático. Fíjate, ahí tú estás hablando no reconocer la mayoría. ¿Qué hace el gobierno, el régimen, el chavismo? Lo que hacía era ganaban algo y te colocaban un protector, desconociendo la voluntad. O sea, era como Juan Charrasqueado, agarraba, no me da la gana, pues, de que en ese estado gobierne. Por lo menos, tú te van a ver, ahorita vas al Táchira, vas a Mérida, vas a Monaga o a Nueva Esparta, que fueron los 4 gobernadores, ¿en qué le han solucionado el poder político? O sea, tú el poder político lo puedes tener en la calle, como la Asamblea Nacional, como está haciendo Juan Pablo, pero ¿en qué le puedes resolver? O sea, les quitan los puertos, les quitan todo, o sea, no tienes cómo darle respuesta a la gente. O sea, es un sistema, o sea, el problema es un sistema que hay que cortar de raíz. ¿Cómo se corta? Con unas elecciones generales, como se están planteando. Sí, pero también hay que aprovechar el gobierno. El chavismo ha sido muy astuto. El gobierno de las derrotas, o las derrotas las convierte en victoria. La oposición puede hacer lo mismo. Si tienes un gobernador que te están cerrando todas las puertas, que te quitan todo, si ese gobernador empieza con una matraca, taca, todo el tiempo, insistiendo lo mismo, oye, eso hace bulla. Eso hace bulla. ¿Y eso desprestigia a quién? Desprestigia al gobierno nacional. No, Henry. Obtuvimos 112 diputados. El gobierno les montó una Asamblea Nacional Constituyente, hizo su voluntad, el desconocimiento de los 3 diputados de Amazonas, para que no fueran mayoría absoluta. Entonces, no se está luchando contra un gobierno democrático, o sea, se está luchando contra un sistema un sistema que ya al nivel internacional, a nivel mundial, lo desconoce, porque es un sistema que te viola los derechos humanos, te viola todo. O sea, aquí te viola hasta lo más mínimo. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho
a estar comunicado, el derecho de saber la verdad, el derecho de estar informado. O sea, aquí no sabemos la cifra de cuántas personas por lo menos están enfermas de COVID, cuántos muertos hay, no sabemos las cifras reales, que no sabemos las cifras reales de cuánto ha sido la inflación en Venezuela. O sea, esto se trata de un problema de gobernación, de alcaldía, de Asamblea Nacional, de diputados, es un problema de un sistema nacional. O sea, que es un problema que ha afectado a sus vecinos latinoamericanos, un problema que ha afectado al mundo. O sea, la gran diáspora, que hay 5 millones de venezolanos pasando necesidades en la calle, pasando unos más que otros. Uno que hasta cuántas personas han muerto en la calle a consecuencia de esto. O sea, un problema, ya es un problema continental, ha pasado el problema estos 22 años que tiene el chavismo en el poder. O sea, ¿cuál es la solución? La solución no es una gobernación, la solución no es una alcaldía, la solución no es ser un concejal, la solución no es ganar. Igual la solución. La solución es un proceso electoral, lo que se está exigiendo en estos 4 puntos, un proceso electoral con elecciones justas, transparentes, que sean los mediadores la comunidad internacional, o sea, que le abran las puertas a la comunidad internacional, que si el régimen tiene, decir la gente que tiene, vámonos a un proceso donde sean condiciones igualitarias parte y parte, donde no agarren los recursos del Estado como lo hemos visto todos en las elecciones, en todos los procesos electorales, donde utilizan los bienes públicos, utilizan el transporte, utilizan el dinero del Estado, el dinero con que los que pagamos los impuestos cada uno de nosotros, que los agarran, aquí vino unas elecciones, esos dineros los utilizan para sus beneficios de su participación. Y eso está penado por la ley orgánica de procesos electorales, y no cumplen. O sea, quien tiene la mayor responsabilidad de la solución a esta crisis política, social, económica, humanitaria que está viviendo el país es el régimen. Ajá, entonces, ¿por dónde habría que comenzar entonces? Se está trabajando, la Asamblea Nacional está trabajando en la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral de los 5 rectores. ¿Tú confías en eso? Bueno, hasta el momento, los que pude leer, el 80% de ese Consejo Nacional Electoral representan a los intereses del PSUV, están inscritos en el PSUV la gran mayoría. Otros son independientes, otros son que se han acercado. Muchos independientes. Ahora, ¿por qué no, si hubo un proceso de escogencia del Consejo Nacional Electoral de la Asamblea Nacional del 2015 hasta la que sigue vigente, donde está Guaidó, donde está Juan Pablo, ¿por qué el régimen se levantó a la mesa y le dio una patada? Porque ahí se podía llegar a ese acuerdo, esa salida electoral, esa salida a la crisis. O sea, no están interesados en salir de esta crisis, son ellos. Ellos son los que no están interesados en salir de esta crisis. Ahora, si este Consejo Nacional Electoral se conforma con las condiciones mínimas... ¿Y ustedes creen que el gobierno le hace mella que ustedes digan que no participamos, que queremos elecciones libres? Pero por eso... ¿Eso le hace mella al gobierno? ¿Usted cree que el gobierno se preocupa por eso? La situación seguirá en crisis. ¿Qué hacemos nosotros con una participación donde si no nos para, así vulgarmente, menos hace un proceso que dice, bueno, nos están reconociendo y aquí hago, o sea, fíjate tú, 60 países no lo reconocen, la gran mayoría de venezolanos no lo reconocen y hacen lo que le dan la gana. O sea, ¿qué hacemos nosotros con reconocerlo? O sea, aquí tiene que haber un mediador. O sea, lo que estamos solicitando es la mediación internacional para que haya un proceso de elecciones justas y transparentes, donde haya un proceso igualitario. Porque, o sea, en mi tema, que es un tema electoral, donde siempre he estado desde la edad de los 18 años en la calle, siempre vemos el abuso del poder económico, el poder político que son bienes del Estado, bienes públicos, utilización aquí en las marchas, paran el transporte en punto fijo. Todo el sistema del transporte público, que son el Trafalcón, tú lo ves utilizando en los bienes en los actos políticos del PSUV. Tú ves el 97% de los funcionarios de municipal, regional, nacional, utilizando los bienes del Estado para su propaganda, para beneficio del PSUV. O sea, tú ves todo. Entonces, o sea, lo que estamos solicitando es la igualdad de los procesos electorales. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Jaime González, secretario general de Primera Justicia en el municipio Cariurbán. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jaime González, es el secretario general de Primero Justicia en el municipio de Carolina. Estamos analizando este pacto unitario de la oposición, este pacto que salió con el documento ayer, lo tenemos acá a través de las redes sociales. Y por aquí dice, para tal fin nos comprometemos a seguir mecanismos de consenso que animen a la deliberación, la articulación y la acción coordinada de todos para así lograr una salida política a la crisis que desemboque en una solución electoral, así dice este documento, o sea, como preámbulo, ¿no? O sea que la solución, todos estamos de acuerdo en que la solución es electoral. Sí, correcto, pero como vuelvo a insistir, con unas condiciones igualitarias con la mediación de la comunidad internacional. Ahora, ¿y qué punto tocan o qué pito tocan estos factores políticos que participaron en la elección parlamentaria que ustedes, o algunos de ustedes peyorativamente llaman alacranes? Fíjate. ¿Habría que acercarse a esos grupos? Ellos se tienen que acercar a la unidad, porque el régimen buscó su propia oposición. Ellos se prestaron al juego, unos u otros lo habrán hecho de buena intención, pero en el caso de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, nosotros sabemos quiénes son cada quien. O sea, si la gran mayoría hubiera creído en esa fórmula, algunas de esas fórmulas fueran salido electas. Entonces, eso fue una lección de la poca participación, la abstención que hubo, fue una llamaríamos así, una lección tanto para el régimen como para la oposición que el régimen buscó. Pero no debiera ser más bien que ambos factores, ustedes, el G4, ya bueno, aquí son 40 partidos políticos que firman este acuerdo, sí, pero este pacto fíjate, unitario, que ustedes y ellos, los que participaron en la elección parlamentaria, que cada quien se busque el uno al otro, o sea, que aquellos lo busquen ustedes y ustedes lo busquen, porque recuerde algo, después de la muerte del presidente Chávez, cuando Maduro es electo presidente, la tarjeta de la MUT le ganó la tarjeta del PSUV, esto yo siempre lo digo, nacionalmente le ganó la tarjeta de la MUT al PSUV. Maduro ganó la elección con esos partidos pequeñitos llamados, que conforman que son parte del gran pueblo patriótico, esos partidos pequeñitos. Pudiera pasar lo mismo también con ustedes. Sí, mira, en el tema se habla de reconciliación, estoy de acuerdo, que se pueden acercar, estamos de acuerdo, pero... Me refiero a ambos bandos, que tanto ustedes los busquen y ellos los busquen a ustedes también. Pueden haber encuentros, pero ¿cómo? ¿O tú crees que ellos son chavistas? ¿Tú crees que ellos le hacen el juego al gobierno? No, lo que son zánganos. Zánganos. Chavistas no, zánganos. Eso es lo que son. Yo me recuerdo a uno de los dirigentes, que tú lo tienes en este programa, me recuerdo en las concentraciones de Juan Guaidó, en los primeros días, iba con un compadre que también otro dirigente. Y se mataban para montarse en la tarima. Eran los primeros. Se mataban. Después se fueron candidatos, le echaron una pela,
entonces se van a acercar. O sea, estos son dirigentes que ya la gente debe, estos tipos de zánganos, la gente debe apartarlos. O sea, habrá algunos, cuando hablo de dirigentes, los que son los que tú ves todo el tiempo participando, que esos tienen más elecciones encima, que la gente los conoce. Ahora, yo con esos zánganos estoy seguro que no se van a acercar, porque sus intereses no le van a ser favorecidos. ¿En qué? Bueno, porque a ellos les conviene más acercarse al régimen. Habrá otros dirigentes que se irán acercando. O sea, eso es la dinámica, y las situaciones políticas irán desenvolviéndose por la mitad del camino. Pero hay algunos, yo te lo puedo asegurar, Henry, te lo puedo asegurar, hay unos que son muy zánganos, que les gusta estar pegados así vulgarmente a la teta del régimen. Sí, yo he hecho comentarios varias veces. En estos días entrevisté a Eliezer Córdoba allá en la radio, y el discurso de Eliezer Córdoba es distinto, porque es un discurso de unificación. Él habla de que ambos sectores deben unirse. Sí, pero Tanto este grupo que participó en la parlamentaria y como ustedes, el G4. estoy de acuerdo en la unificación, pero, o sea, por eso estoy diciendo, habrán algunos zánganos que ellos son los que no se van a acercar. Entonces, fíjate, mientras el gobierno sigue en su actitud de que ellos son los salvadores del país, mientras la oposición, usted representada por ustedes, sigan con la cuestión de apartar de aquellos, y mientras aquellos sigan con la oposición también, porque tampoco los quieren ustedes, porque también ustedes le han dado duro, ustedes le han dado duro, muchos de ustedes le han dado duro. No es cuestión de mientras hay esos tres grupos, o más de tres grupos, cada quien por su lado, caramba, las cosas. Henry, no es cuestión de querer, es cuestión de que las personas que saben se fueron hacia el lado del régimen, en cohabitar con ellos, en ser partícipe de ese proceso, nosotros hemos estado equivocados. En estos 22 años hemos luchado contra el régimen. 22 años. O sea, si estas personas se desviaron del camino, ¿quiénes son? Es como que de repente tú y yo estemos en la misma iglesia y yo agarre y cometa actos en contra de esta situación, de esta iglesia, puede ser católica, cualquier iglesia, o de institución o de la familia. Yo soy el que me desvía. O sea, y tú sigues por el buen camino. O sea, nos hemos equivocado, es cierto, pero nuestras equivocaciones son menores a los que en ellos han hecho. Con esto no te quiero decir que hay algunas personas, bueno, que si quieren acercarse, se acercan, que si quieren participar porque es el rescate del país. Buscamos la unificación, buscamos la reconciliación, pero como te vuelvo a insistir, hay algunos zánganos que no se van a acercar. Hay algunos zánganos que le están haciendo. ¿O no lo van a acercar ustedes? No, ellos solos no se van a venir, ellos solos no se van a acercar. ¿Por qué te los digo? Algunos ya están buscando acercarse. Vamos a hablar de unidad, vamos a hablar de la reconciliación, pero ojo, no doy nombre, no doy nada, eso ya la gente lo sabe. Ahora, ¿qué es lo más importante que lo que debe prevalecer en el país? Bueno, hacemos un llamado a todo aquel que se quiera acercar, pero es por el rescate del país. Fíjate, nosotros podemos llamarlos, vámonos a un debate, o sea, vámonos a participar. El otro día conversando con uno me decía que las condiciones, ellos son los que van a dar la pauta. Y bueno, ya esto está como el chavismo, me dije. No se puede. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, buscar los puntos ¿cuáles son los puntos que más nos unen? Un proceso electoral, porque un proceso en los que estamos buscando una vía electoral, pero un proceso de candidatura, por lo menos si Jaime González, dentro de su partido, es una piedra en el zapato para unos acuerdos, yo tengo que estar consciente que prevalece primero, mis intereses o los intereses del país. Y así pienso que debe ser también la unidad con estas personas. Pero pareciera que ninguno de los factores está pensando en eso. O sea, vuelvo a insistir, se están buscando la unidad. O sea, yo tengo la razón y aquí yo soy el que tengo la razón y se hace porque yo digo porque yo tengo la razón. No es que tengamos la razón, porque no es dueño de la verdad, pero simplemente por tu obra los conoceréis. Ahora, ¿qué estamos nosotros? Nosotros llamamos a la reconciliación, vamos a acercarnos. No me vengas a decir por tu nombre, uno de estos candidatos se acerca a la unidad y dice, yo tengo 10.000 votos y por lo tanto tengo que ir, soy yo. Te hablo del profesor Emilio Herrera. No,
Estoy hablando de después. Directamente, hasta lo está mencionando el No, profesor no, no, Gilberto. no, no, o sea, para nada, ni siquiera sabía cuántos votos había sacado. Pues date una cifra, pues. Otra persona que haya sacado 3.000, 5.000, 15, o sea, no es, la unidad aquí está por encima, o sea, los intereses del país están por encima de cualquier ciudadano, de cualquier individualidad y de cualquier organización política. Por eso se dicen, son 40 organizaciones, son 4 puntos que se buscan, la reconciliación. Y para buscar la reconciliación, primero hay que saber quiénes son los que te van a acercar. También hay que reconocer los errores. ¿Ah? También hay que reconocer No, los errores. los errores los Y la reconocemos. oposición tiene mucho. Yo he visto, tengo rato viendo los errores de la oposición. Y lo hemos reconocido y hemos cargado, y esta factura la hemos cargado. Hemos hablado con los ciudadanos, hemos hablado todo, pero nuestros errores quizás sean errores estratégicos, pero no son los errores que ha cometido o los horrores que han cometido el régimen son muy distintos a nosotros. O sea, nosotros le hablamos a la gente con la realidad. Ahí tenemos 4 puntos. Bueno, vamos a buscarnos la reconciliación, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Pero, vuelvo a insistir, habrá algunos zánganos que ellos mismos van a decir, no me siento en esta mesa. Pero conversar entre ustedes es como que llueve sobre mojado, porque No. se supone que eso ha debido ser así. Claro. Ahora, si ustedes van y dicen, vamos a conversar con aquel grupo que participó en la elección, aunque se han venido dando reuniones entre la cúpula de ustedes y el gobierno nacional. Para un proceso, Tiene a un proceso de recuperación del país, que es lo que es importante. Estamos Para el proceso electoral, pero ustedes para participar en la elección, ustedes no tienen que hablar eso con el gobierno. Claro, ustedes lo que están es pidiendo... las condiciones igualitarias, las condiciones justas, que sean transparentes, que sean las condiciones donde tengamos unos mediadores de la comunidad internacional, donde tengamos los mediadores, donde se pueda así participar. O sea, diga, mira, estas son las condiciones, o sea, un proceso de depuración del Consejo Nacional Electoral. Hay que hacer una depuración de esos centros. Hay que hacer las elecciones de los miembros de mesas que sean la mayoría independientes. Hay que hacer a esos 5 millones de venezolanos que están afuera, hay que darle la participación también, porque son venezolanos, que ellos no se fueron porque quisieron, ellos se fueron huyendo de la hambruna, y ellos también tienen el derecho a elegir, porque ellos tienen el derecho a elegir, porque están esperando que este país se acomode para regresar. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos ya nuestro último segmento conversando con Jaime González, secretario general de Primera Justicia en el municipio de Carilubán. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Jaime González, secretario general de Primero Justicia en el municipio Carirubán. Entre los partidos que firmaron el acuerdo son 40, pero Acción Democrática, Bandera Roja, COPEI, Convergencia, Cuentas Claras, la Causa R, el MEP, caramba, Mi Gato, el Movimiento Ecológico, Movimiento Zulia, Nubipa, ¿qué otro partido? Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo, URD, Vanguardia Popular, Voluntad Popular. Son algunos de los 40 partidos o agrupaciones políticas que firmaron este acuerdo. Ahora, pero yo creí, o sea, yo te lo dije al principio, yo esperaba que fuese más contundente, que sea más directo, más claro. Fíjate, Más de acción, vamos a hacer esto o no vamos a hacer aquello, algo así. Fíjate que uno de los preámbulos en uno de los puntos también dice que se van a ir a las regiones, a los municipios, a tener reuniones para, después de todas estas reuniones, sacar un segundo comunicado, porque o sea, estos son los principales cuatro puntos que se están discutiendo. Ahora, se tendrán que reunir porque a lo mejor los de Falcón pensamos distinto con los del Táchira o coincidimos con los del Zulia. Entonces, son 25 estados y 335 municipios donde se estarán debatiendo este pacto unitario, donde se estará dando el respaldo y el apoyo total a estas 4 puntos. Sí, bueno, fíjate, son 335 alcaldías, 335 consejos municipales, 23 gobernaciones, 23 consejos legislativos. Eso constituye un poder político. Si ustedes tienen el 80 o el 85%, como dicen, caramba, de 23 ponle que tenga 15, 18 gobernaciones. De 335 ponle que tengas 300 alcaldías. Eso constituye un poder. Y por lo general la gente, y especialmente venezolanos, se plega a quien está en el poder. La gente se va. Anteriormente la gente era deca y copellana. Cuando vieron a Chávez, el huracán Hugo Chávez, todo el mundo se volvió chavista y revolucionario. Y así pasa en el país. Bueno, de los 165 diputados, tuvimos 112. Siempre van a ser, tú podrás ganar las 23 gobernaciones, podrás ganar los 335 municipios, los 23 consejos legislativos, las 335 serán mayoría en las cámaras municipales, pero siempre el régimen te va a colocar en un protector. Siempre el sistema no va a cambiar. La crisis humanitaria, el problema no va a cambiar. El problema pasa por un proceso de elecciones generales. Lo que estamos solicitando para participar en la unidad es un proceso de elecciones generales que pasa por las presidenciales, parlamentarias y el proceso regionales. Sí, pero ustedes saben que eso no es así. O sea, mientras existen esas cosas, yo los entiendo. Oye, ustedes están exigiendo, pero mientras estemos en eso, hay que accionar de otra manera. Mientras tú digas que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, mientras digas que la Asamblea Nacional legítima es la del 2015, sabemos que no es cierto, quien legisla está la Asamblea Nacional. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Mientras diga que hay un TSJ que está, yo lo llamo el TSJ errante, cosas así, o sea, una dualidad. Mientras no se les sea claro al país, seguiremos en la misma. Mientras no seamos realistas, mientras no pongamos los pies sobre la tierra, vamos a estar en las mismas condiciones. Por ser, hablando de realidades, pues no es una realidad lo que hace el régimen con las gobernaciones, no es una realidad el abuso del régimen hacia un proceso electoral, el abuso de la utilización de los bienes públicos, de los bienes del Estado para beneficio del partido de turno. Sí, está bien, eso es cierto, eso se llama peculado de uso. Peculado de uso, o sea, todas esas cosas son realidades que no hay que ocultar. Ahora, se está ubicando a estos procesos de elecciones que sean mediadoras a la comunidad internacional. Hay 60 naciones que están dispuestas a mediar para que se dé un proceso de unas elecciones generales. Fíjate, ¿cómo salimos de esta crisis? La crisis, tenemos 22 años de crisis. Una crisis que ha pasado y que han sido los culpables de tanta gente que muera. Fíjate cuánta gente conocida, porque no son, que me dijeron, no, gente conocida, allegada a uno que han muerto a consecuencia de este virus chino que estamos padeciendo. Pero Jaime, eso por supuesto que eso está pasando en el mundo entero. No, estamos pasando, exactamente. Entonces, fíjate,
el mismo régimen con el tema del caso de las vacunas. O sea, está buscando, se le está facilitando unas vacunas y él dice que no, que deja entrar otras. O sea, ¿quién es la mayoría? O sea, yo digo que en su totalidad de la crisis que estamos padeciendo todos los venezolanos es el régimen. Ahora, esto no pasa por ganar 20 gobernaciones, no. Esto pasa por cambiar el sistema político que estamos viviendo ahorita todos los venezolanos, este sistema, este régimen, porque no hay otra explicación donde viola los derechos humanos, viola todo. O sea, yo no puedo, o sea, siendo yo, tú eres gobernador o alcalde de Carilubana, del municipio de Carilubana, el régimen te corta todo, te quita todo, te monta todo. ¿Qué vas a hacer? Sí, usted insiste mucho en la palabra régimen, ¿no? Y a muchos del gobierno esto les choca. Pero el régimen es un sistema de gobierno. En todo caso, hablando de política, es un sistema de gobierno. O sea, no es un término peyorativo, como algunos de ustedes quieren ver y como algunos del gobierno también lo sienten o lo ven. Como tú le dices al alcalde, se le dice burgomaestre, se le dice primera autoridad. Sí, por eso, no, pero ustedes a veces insisten mucho en eso, ¿no? Que al régimen, le dicen, yo sé que a algunos Jorge Luis Chirino le choca cuando dicen al régimen, dice Jorge Luis Chirino. Pero no tiene una concepción definitoria de porque hay régimen democrático, hay régimen autoritario. Claro. Entonces, es como dice, el abogado lee e interpreta todo a favor de su cliente. Entonces, es una manera, o sea, para mí es un régimen autoritario. ¿Por qué autoritario? Porque, fíjate, monta protectores y gobernaciones paralelas al que no esté de acuerdo. Le montó a la Asamblea Nacional, electa por su mayoría, le montó a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, Jaime, pero si la oposición sigue, o sea, se habló en estos días de un relanzamiento de G4, se está hablando de un pacto unitario, pero yo te insisto, con esto empecé el programa, ¿sí? Si siguen en lo mismo, siguen en lo mismo, el gobierno no va a desistir de su idea, el gobierno está en el poder, y a ellos no les convendrá entregar el poder. Pero si insisten en lo mismo, el país sigue por el despeñadero, el gobierno se atornilla en el poder y ustedes pierden cada vez más las posibilidades de tomar el poder político. Sé que nuestros dirigentes están haciendo un esfuerzo, la Comisión Delegada de Diputados, nuestros representantes que están afuera, están haciendo el trabajo para salir de esta crisis que estamos viviendo. Se le está buscando soluciones a nuestros inmigrantes que están afuera, a nuestros conciudadanos que están en la diáspora. Se está haciendo el trabajo. Sé, estoy seguro, tengo la fe puesta en Dios, la fe puesta en la dirigencia, que se está logrando el trabajo de buscar a un proceso de elecciones justas, transparentes, donde podamos salir a toda esta crisis humanitaria que está pasando el país. Ok, Jaime, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Como lo acaba de decir en ese momento, confiamos en nuestra dirigencia, que se está haciendo el trabajo. Tenemos el apoyo de 60 naciones que estamos logrando las soluciones a nuestros conciudadanos en la diáspora. Se está haciendo el trabajo para un proceso de elecciones. Muy claro fue el comunicado de Primera Justicia. Queremos salir de esta crisis. Y esto pasa, como lo dice el Acuerdo Nacional, por un consenso, una reconciliación, por muchos acuerdos. Pero todo esto pasa por un proceso electoral que sean elecciones generales, tanto presidenciales, parlamentarias, regionales. Porque no hacemos nada con tener gobernaciones cuando nos colocan protectores. Que tener alcaldes cuando nos colocan protectores o le quitan todas las competencias como lo han hecho, han violado y han convertido en lo que es el país. Esto pasa por un cambio de sistema político nacional. Bien, lo importante es que la reconciliación nacional es necesaria y todos deben abocarse a eso. El gobierno, ustedes la oposición, el otro lado de la oposición, al que ustedes llaman alacranes, incluso la APR también, que es un pequeño sector que apoyó al chavismo en un principio. Bien, gracias al amigo Jaime González, secretario general de Primera Justicia en Carilubana. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.